José Luis Gonzalo, soy especialista en fiscalidad internacional y hoy vamos a hablar de un tema de fiscalidad que no es internacional, es fiscalidad en el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Por qué interesa y a quién interesa? Interesa a todos los empresarios, a todos los inversores que tengan inversiones en sociedades y que por su volumen, por su valor, puedan tener que pagar impuestos sobre sucesiones o impuestos sobre patrimonio. En concreto vamos a hablar del impacto que puede tener una sentencia, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ha interpretado cómo se deben aplicar las normas del impuesto sobre sucesiones, que afectan también al impuesto sobre el patrimonio, en concreto con una exención, con la posibilidad de no tener que pagar impuestos sobre patrimonio o impuestos sobre sucesiones en relación con determinado tipo de participaciones en sociedades. Es lo que se llama la exención en la empresa familiar. ¿Por qué es importante? Pues porque creemos que afecta a muchas de las estructuras que ahora mismo hay de planificación patrimonial de empresarios que normalmente los profesionales hemos pensado que no deberían tributar y que conforme a este nuevo criterio del Tribunal Supremo creemos que sí, que puede tributar. Entonces lo mejor es verlo con unos ejemplos que vamos a poner sobre la pizarra y ir viendo de qué manera afecta la sentencia a ese tipo de exención. En primer lugar vamos a recordar muy brevemente en qué consiste la exención. No se trata de dar una clase de impuestos sobre patrimonio, de sucesiones, para la que no tendríamos tiempo y seguramente todos nos aburriríamos, sino de recordar exactamente en qué consiste esta exención. Vamos a poner un ejemplo en el que tenemos a un inversor o empresario, Jaime, que tiene una inversión en una sociedad operativa A, ¿vale? El impuesto sobre el patrimonio, lo recordamos, es un impuesto que dice que haciendo una foto a 31 de diciembre, el valor que tengamos en nuestro patrimonio a esa fecha deberá incluirse la base imponible del ejercicio y si supera una serie iba a decir thresholds, que es la palabra en inglés, de umbrales, debe pagar el impuesto sobre el patrimonio en todo el territorio del Estado. Esto es un impuesto cedido, como seguramente ya sabéis, y por lo tanto cada comunidad tiene la posibilidad de retocar algunos aspectos de la norma y, como es el caso de Madrid, de bonificarlo, en el caso del patrimonio, al 100%. Otra cosa es que, para los madrileños me refiero, otra cosa es que bueno, pues, esta bonificación que tiene Madrid desde hace ya muchos años pues tenga sus días contados, porque desde luego la intención del gobierno actual es modificarla, es eliminarla. Otra cosa es que vayan a poder, pero es una intención ya declarada, ¿no? De que no haya esa competencia fiscal por parte de la Comunidad de Madrid de atracción de los ricos para que no tengan que pagar impuestos sobre patrimonio. Como decimos, Jaime tiene esta participación en una sociedad operativa y vamos a suponer que supera los umbrales para tener que pagar impuestos sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto pues, que tiene muchísimas críticas porque no deja de ser un impuesto que supone una doble imposición sobre lo ya tributado por los ingresos que supone tener que tener en rentas para adquirir esos activos sobre los que volvemos a pagar impuestos y bueno, pues a instancias también de la propia Unión Europea, lo que se ha decidido desde hace ya mucho tiempo es que no tiene ningún sentido pagar impuestos sobre el patrimonio en relación con determinado tipo de activos de carácter productivo, porque eso perjudica la permanencia de la empresa, en particular de la empresa familiar. Por poner el caso más extremo, en algunos casos habría que vender la empresa para tener que pagar el impuesto sobre el patrimonio o el de sucesiones correspondiente, lo cual no tiene sentido y al final iría en detrimento de la propia recaudación. Bueno, pues los requisitos concretos para no tener que pagar ese impuesto sobre el patrimonio en relación con participaciones en la empresa familiar son tres, de los cuales vamos a dedicar aquí solamente a uno, que es de lo que va la sentencia del Tribunal Supremo. Uno, vamos a ponerlo mejor aquí. Uno es una participación de al menos el 5% directo
o 20% con el grupo familiar. 2 es que la sociedad no sea una sociedad patrimonial, básicamente que se dedique a hacer una actividad real. Y 3, que este desarrollo de actividad empresarial de manera individual, o en este caso a través de una sociedad, suponga la principal manera de vida, la principal renta del empresario. Es decir, que por el ejercicio en este caso de funciones de dirección y gestión de esta sociedad, Jaime reciba más del 50% de sus ingresos de trabajo y económicos totales, ¿vale? Esos son los 3 requisitos fundamentales. Cada uno de ellos tiene su propia problemática, pero aquí nos vamos a centrar en este nada más, que es sobre el que ha hablado el Tribunal Supremo. Bueno, pues tenemos que Jaime tiene más de un 5%, esta sociedad hemos dicho es una sociedad operativa, y vamos a poner aquí con otro color su retribución. Su retribución es de 100 y no tiene otra retribución. Por lo tanto, cumpliríamos con los 3 requisitos para que Jaime, en relación con esta participación, no tuviese que pagar impuestos sobre patrimonio, o en el caso de herencia o donación, tuviese acceso a la reducción del 95% que establece la norma. Bien, este es el caso número 1. Vamos a irlo complicándolo. El caso número 2 sería uno en el que Jaime tiene participaciones en la sociedad A y la sociedad B. En este caso tendría a lo mejor que pagar impuestos de patrimonio por las 2 sociedades, porque las 2 están en su activo a 31 de diciembre, y habría que hacer exactamente el mismo test, los mismos 3 tests respecto de las 2. Bueno, en A ya hemos dicho que cobra 100, y en B cobra también 100, insisto, por sus labores de dirección y gestión. Esto es importante, aunque no es objeto de esta pequeña charla. Este señor podría estar también cobrando por otras funciones que no tienen que ver con las de dirección y gestión, esas no nos valdrían. Por las funciones de dirección y gestión está cobrando 100 euros o 100.000 en cada sociedad. Bien, ¿qué es lo que tendríamos? Que tendríamos el 5%, esas sociedades, los 2 son operativos, cumpliríamos con ese segundo requisito. Y respecto al tercer requisito, por definición, en ninguna de las 2 estaríamos cumpliendo, porque ninguna de las 2 supone más del 50% de sus ingresos totales. Por lo tanto, pasaríamos de cumplir en una a no cumplir en ninguna de las 2. Para evitar esta situación, lo que dice la norma es que a los efectos de tener en cuenta este requisito, se pueda hacer este tercer análisis de forma separada, ¿vale? De manera que a los efectos de calcular el porcentaje que representa estos 100 euros respecto del total de ingresos que tiene Jaime, no tengamos en cuenta estos otros 100 que obtiene de otra sociedad en la que también está cumpliendo con el resto de los requisitos. Y de esa manera, calculándolo de forma separada, este test, tendríamos que Jaime cumpliría con los 3 requisitos y no tendría que pagar impuestos sobre patrimonios ni sobre A ni sobre B. Pues ahora vamos a hacer un tercer caso, vamos a complicarlo un poquito más, y vamos a poner una situación que es también muy típica en los grupos familiares empresariales, que es una estructura en la que se organiza a través de una sociedad holding. En este caso tenemos la cooperativa A que cuelga de una sociedad holding. Muchas veces lo que pasa es que no solamente es una sociedad, sino que son varias sociedades. Pero aquí, para simplificarlo, vamos a poner solamente una sociedad. Hay muchos motivos por los cuales se utilizan sociedades holding, entre los que nos vamos a entrar ahora, algunos de carácter fiscal y otros de carácter mercantil, civil, de planificación sucesoria, etc. Pero lo cierto es que esto es una estructura muy común en la de una sociedad holding. Bueno, pues vamos a nuestros 3 requisitos que hemos hablado antes para la exención de impuestos sobre el patrimonio.
participación del 5%, no olvidemos que aquí la sociedad que está en el patrimonio de Jaime es la holding, no es esta, es decir, Jaime tiene que pagar impuestos por lo que está en su patrimonio. Entonces, respecto de esta sociedad, que es la que está en su patrimonio, pues tenemos más del 5%, ahí tenemos un 100%. ¿Es o no es patrimonial? No vamos a entrar en ese requisito. En realidad no lo sería, pero existe una norma en la ley del impuesto que te permite considerar a esta sociedad como si fuese no patrimonial en la medida en que la de abajo sí que lo es. Tiene sus propios requisitos, algunos de difícil interpretación, no vamos a entrar en ellos, pero a los efectos de lo que queremos contar hoy aquí, esa sociedad cumpliría con este requisito, aunque sea holding, porque la de abajo no lo es. Vamos al requisito del que estamos hablando, que es el de ingresos que supongan la principal fuente de renta de Jaime. Bueno, seguimos teniendo estos 100 o 100.000 euros que cobra Jaime de la sociedad operativa. Esto es muy frecuente, la sociedad en donde realmente se realiza la gestión, en donde se pone la cabeza del fundador, suele ser el punto de partida para empezar, y suele ser también lo que tiene cierta lógica, porque es donde está más tiempo ahí. Esto es esa sociedad holding cumple una función distinta de la que cumple una sociedad operativa, ¿no? Que está más de gestión, etc. Bien, pues si nos vamos a este requisito, pues el problema es que Jaime tiene que pagar impuestos sobre patrimonio respecto de la holding, no de esta. Esta no está en su patrimonio, está en el patrimonio de una sociedad. Y esta sociedad no le está pagando renta alguna, por lo tanto no estaríamos cumpliendo. Bien, la ley no se encargó de prever esta situación, por otra parte bastante normal y típica, y entonces, como suele suceder, se fue a la Dirección General de Tributos a pedir un poco de árnica. Oiga usted, no tiene ningún sentido que en esta situación, que esto es una empresa familiar, yo me organice con una sociedad holding y no tenga acceso al patrimonio. Bien, lo cierto es que en un primer momento la DGT dijo que se siente mucho, que no hay exención en este caso. La solución era bastante sencilla. En vez de pagar los 100 desde aquí, págalos usted desde aquí. Bien, ¿hace falta eso o no hace falta eso? ¿Supone esto un requisito de deducibilidad? Porque luego esto es un gasto que es de esta, en realidad habría que repercutírselo, estaríamos en la misma situación. Lo cierto es que es lo que dijo la DGT en un principio. Pero claro, la DGT se dio cuenta del sinsentido de esto y evolucionó en su interpretación y dijo que sí, que después que había exención, pero puso un requisito, que era que los estatutos de bien la sociedad holding o bien la sociedad operativa contemplasen la posibilidad de que la remuneración de las funciones de dirección y gestión de esta sociedad se pagasen por otra sociedad. ¿Vale? A o holding. Y más recientemente, y aquí es donde vemos que las normas son realmente estirables y flexibles porque se pueden llegar a conclusiones muy distintas, lo que viene a exigir la Dirección General de Tributos para poder admitir esta situación en donde el salario se paga o la remuneración se paga por una sociedad que no está en el patrimonio del contribuyente es que la exención se prevea en estatutos, exención en estatutos, pero a diferencia de lo que había dicho antes, ahora tiene que ser A y en la holding, en las dos tienen que estar, ¿vale? Es un poco sin sentido, pero no es tan complicado cambiar los estatutos para que contemplen esa posibilidad de que la remuneración de este señor, de Jaime, se pague por una sociedad distinta a la que está en su patrimonio. Que pongo esta, pero podría ser otra del grupo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí parece que se resolvía un problema que se había generado en muchos patrimonios empresariales, pero más o menos todos tranquilos, ¿no? Hete aquí que, y vamos allá al último caso, ya estamos terminando, que en Madrid, precisamente, y a propósito del impuesto sobre sucesiones y donaciones, no el de
patrimonio que está bonificado al 100%. En Madrid, pues nos encontramos con un caso en donde un señor empresario que tiene una empresa de autocares fallece y la viuda y los hijos heredan la empresa familiar. No voy a contar exactamente la estructura del caso, porque creo que se puede simplificar a los efectos de lo que queremos aquí contar, pero si este empresario si fuese Jaime, tendríamos que, por un lado, tendría una sociedad holding con su entidad operativa, es decir, el mismo caso que tenemos aquí en el caso 3, y aquí tendría otra entidad B. Vale, yo digo que no es exactamente el caso de la sentencia, pero nos vale para lo que queremos contar, porque es el mismo tipo de razonamiento. Bien, ¿qué es lo que se preguntó al Tribunal Supremo cuando en el auto de admisión del caso ante el Supremo? Y cuando se planteó esta cuestión, todos los profesionales dijimos, bueno, menos mal que el Supremo va a poner un poco de orden en esta práctica que tiene a veces la inspección de la ley pone un beneficio fiscal, a ver cómo podemos pillar al contribuyente, que es lo que parece realmente, y creo que esto es un ejemplo muy claro de esa situación. Pero bueno, el caso es que el Supremo ha fallado en contra del contribuyente y a favor de la administración, en este caso la madrileña. Bien, el caso es el siguiente. B le paga 100 a Jaime, A le paga también 100 a Jaime, y la pregunta que se hace al Tribunal Supremo es si, a los efectos de lo que hemos visto aquí, del cumplimiento de este requisito de principal fuente de renta, derivada de la función de dirección y gestión de las sociedades que están en el patrimonio de Jaime, si se puede hacer un cómputo separado de las distintas sociedades que están en su patrimonio, si para que se pueda hacer esta separación y por lo tanto no se perjudique la exención de ninguna de las dos sociedades, hay que tener un porcentaje de participación. Este porcentaje del 5% hay que tenerlo de manera directa y no indirecta, puesto que en este caso lo que tenemos es un porcentaje del 100% directo, pero en este otro lado tenemos un porcentaje que es indirecto, ¿vale? Y ya hemos visto que en esta situación solamente la Dirección General de Tributos ha dicho que ok, que aquí tenemos una exención siempre que los estatutos contemplen esa posibilidad de pago indistinto por la holding o por la operativa o por otra sociedad del grupo. Por lo tanto, aquí estábamos bien y aquí también estábamos bien. Pero ahora, en esta situación conjunta, bueno, pues ahí la inspección en Madrid estima que no, para que se pueda hacer este cálculo de forma separada, hay que tener siempre un 5% directo y no indirecto. ¿Bien? Y no son los efectos de considerar la participación en esta sociedad como exenta, que es lo que la DGT parece que ha dicho claro que se puede tener. No, estos son los efectos de considerar a esta participación exenta. Para que esta participación esté exenta, estos 100 que está recibiendo Jaime tienen que ser más del 50% de sus ingresos totales. Como aquí tenemos otros 100, 100 es exactamente el 50% de 200. No se cumpliría esta norma porque tienen que ser más del 50%. Bien. Y ya sabemos que tenemos una regla que te permite hacer esos cálculos de manera separada, con lo cual sería 100 sobre 100 es el 100% y 100 sobre 100 es el 100%, estaríamos bien en los dos casos. Bueno, pues la inspección dice no, para que tú aquí puedas considerar que tus ingresos son 100 y no 200, en esta tendrías que tener un porcentaje mínimo del 5%, es decir, tendrías que tener aquí un porcentaje del 5%. Si no, no los puedes tener en cuenta. ¿Tiene sentido esta interpretación? Bajo mi punto de vista, ninguno. Básicamente se carga una forma de organización del patrimonio empresarial muy común
No voy a entrar en detalles de lo que dice la ley y de la argumentación que utiliza el Tribunal Supremo, bajo mi punto de vista muy pobre, absolutamente pobre, con todos mis respetos al Tribunal Supremo. Por un lado, además, dice el Tribunal Supremo que es utilizando la interpretación finalista de la norma, es lo que ha dicho también muchas veces en otras ocasiones, pero no encuentro cómo finalísticamente se puede interpretar la norma para denegar la exención en este caso. Y básicamente, como digo, lo que viene a decir es que hay que tener ese 5% directo para poder no tener en cuenta esa remuneración a los efectos de calcular la exención aquí. ¿Qué es lo que habría que hacer entonces aquí? O sea, ¿qué sacamos de conclusión aquí? Primero, que hay muchas estructuras que habrá que revisar. Segundo, que yo me pregunto, si al Tribunal Supremo se le hubiese preguntado, no por la manera en cómo hay que interpretar esta norma que te permite hacer estos cálculos de manera separada a los efectos de si tienes exención o no, sino directamente, si para esta sociedad, para la exención de la holding, hay que tener la remuneración tiene que estar aquí y no puede estar aquí, como ya ha dicho la DGT que se puede hacer. Tengo mis dudas de si realmente ahora, si el Tribunal Supremo hubiese sido preguntado por esta, no hubiese dicho exactamente lo mismo. Es decir, que esta interpretación de tributos es errónea, es verdad que esta es flexible y sí finalista, pero creo que ahora la DGT se puede preguntar si realmente esta interpretación ahora, conforme al criterio del Tribunal Supremo, es correcta o no. ¿Qué solución tiene esto? Bueno, en la solución, que parece bastante evidente, no voy a descubrir ninguna gran idea de planificación, creo que es donde también se ve el sinsentido de la opinión del Tribunal Supremo, porque esto es tan sencillo, como ya hemos dicho antes, en pasar estos 100, pasarlos aquí. Entonces, si nosotros quitamos este flujo de remuneración que va de la sociedad operativa al empresario y lo ponemos aquí, estos 100, ¿vale? Pues ahora sí, ahora ya sí tenemos perfectamente cumplidos los 3 requisitos. Porcentaje de participación, sociedades que son operativas, bien directamente o bien a través de una sociedad holding, dándonos una serie de requisitos en los que no entramos ahora, y las sociedades que están en el patrimonio del empresario le están pagando una remuneración que, computada separadamente, supone más del 50% de sus ingresos totales. Bien, evidentemente esta sociedad después lo que tiene que hacer es volver a facturar esos 100, porque al final, evidentemente, aquí se hace alguna función de dirección y gestión, pero es holding, donde el valor de esta holding depende del valor de esta. Aquí es donde hay que realmente hacer la labor de dirección y gestión. Por tanto, estos 100 se facturarán así y habrá un flujo de 100 así, que es exactamente lo mismo que teníamos antes. Por lo tanto, podemos decir, solución fácil, sí. Situación ahora mismo complicada y de incertidumbre, también. Y habrá que revisar esas estructuras de la misma manera que hubo que revisarlas cuando tributos pues fue cambiando aquí de opinión, se tuvieron que cambiar estatutos, antes de eso se tuvieron que cambiar también dónde se hacían las remuneraciones. Las implicaciones pueden ser muy graves, porque al fin y al cabo en patrimonios de cierto volumen se puede tener que pagar impuestos del patrimonio en muchas regiones de España y en impuestos sobre sucesiones y donaciones exactamente lo mismo. Por lo tanto, la conclusión es crítica a la interpretación que ha hecho el Supremo en este caso de esta norma, y que de cara a la que deben hacer los contribuyentes y los asesores es revisar las estructuras y hacer las modificaciones que correspondan. Y eso es todo. Muchísimas gracias.